tratarse, ¿no? Así que vamos a ir. Dentro de lo que es los tumores cutáneos, vamos a empezar con los síntomas. ¿Cómo definimos los tumores? En semiología hablan de una neoformación que tiene carácter de sobrevenimiento maligno. Entonces son neoplasias que afectan a la piel. Esta patología puede clasificarse en dos grandes grupos, los que son buenos, los benignos, y los tumores cutáneos malignos. También podemos tener tumores secundarios, porque hay varios, los que van a afectar a los anexos cutáneos. Las características, si vemos un tumor cutáneo benigno en relación a un maligno, la localización del benigno siempre es local. En cambio, ya cuando hay un tumor maligno, se tiende a dispersarse. Según me ha avanzado, ha crecido rápido, a lo mismo que la velocidad de crecimiento. Cuando tenemos un tumor benigno, pues se queda muchas veces ahí, estático, en stand-by. Pero un tumor maligno crece muy rápido. Cuando extirpamos un tumor benigno, no vuelve, o muy poco, tal vez algunos restos que queden. Pero la recidiva de un tumor maligno es alta y tiende a expandirse. Y les contamos muchos tumores. Como decimos, los que están en la epidermis, los que están en la dermis, los que están en los anexos. Y bueno, vamos a hablar nosotros englobando todos los que son buenos, precancerosos y malos. Entonces vamos a entrar a lo que son los tumores cutáneos benignos. Uno de los frecuentes que vemos, que es común, es la queratosis seborreica. Generalmente se presenta ya en personas mayores. ¿De qué habla esta queratosis? Es una proliferación de las células epidérmicas basaloides. Es benigno, es frecuente en gente grande, tanto en mujeres como en hombres, 40 años, más de los 40 años, como se va apareciendo, y va a aumentar con la edad. Estas personas tienen un rasgo genético importante de decir para que les aparezca. Entonces se dice que va a haber irregularidad en la morfología de los P53 y el C1 o 2, que van a estar muy relacionados o inducidos por la exposición solar. Algunos autores dicen una infección viral también que puede involucrar para la aparición o crecimiento de esta infección. En cuanto a la clínica, vemos esto. Generalmente la gente de piel clara se ve mucho más. Puede estar en cara, tórax, en cualquier lugar, pero no vemos esta queratosis en palmas y plantas. Entonces, ¿cómo los vemos? ¿Cómo esta neoformación? Puede estar de 2 a 4 centímetros de diámetro, puede tener su superficie aterciopelada o áspera o verrucosa o queratótica. De acuerdo al tipo de piel, podemos ver un color café, amarillento, generalmente más uniforme, ¿no? Con estos bordes que van a estar definidos. Y vamos a ver en su superficie algunos orificios foliculares con escamas, ¿no? Que se van a desprender estas escamas con mucha facilidad. ¿Qué variantes clínicas tenemos de la queratosis seborreica? La común, ¿no? Algunos hablan de verrugas cutáneas o algunos de estas queratosis reticuladas o adenoides que son más hiperplásicas, algunas que tienden a tener esta es la reticulada también, la hipoqueratosis que tiende a ser más desconocida. Podemos ver en zonas de pliegue las queratosis irritadas, o finalmente ver este tipo de lesión que puede
algunos dicen que un lunar que me aparecí, que se está pigmentando, es oscuro negro, que es el melanocantoma, que es una queratosis seborreica. Cuando vemos muchas queratosis seborreicas, como en este caso, no es fácil, o sea, no es decir, sí, esto va a pasar, o bueno, no es malo, no. Hay que investigar en estos pacientes porque este signo de sequedad, cuando hay muchas queratosis seborreicas, nos puede hablar fácilmente de un carcinoma de pulmón, de intestino o de estómago. Entonces, uno tiene la obligación de ir investigando en cuanto a la clínica porque es un signo de maligno, de canceroso. Las queratosis actínicas, que es otro grupo diferentes a las seborreicas, estas sí están inducidas mucho más por el tema de la luz. Es una acción persistente que tiene un efecto acumulativo. No es decir, así me cuesta el tema, no. Ya desde jóvenes, este doctor así yo era jugador de fútbol, que a mí me encantaba escalar, oye, me encantaba ir a los campos. Entonces, que tiene ese efecto acumulativo que se han expuesto en su vida al sol. La incidencia también influye cuando existe el papillomavirus humano, ¿no? O sea, como que uno va contagiando esas verruguitas y bueno, va teniendo y va sembrándose a nivel de la piel. Y eso se ve mucho, de un 42 a 48% en pacientes que tienen sectores de trasplantes, ¿no? En los sectores de trasplantes. El riesgo de un carcinoma epidermoide de estas queratosis es alto. O sea, es un dato ya premaligno. Entonces, la gente que tiene piel blanca, generalmente la gente mayor, los ancianos, van a presentar esto, ¿no? Y en zonas de más de todo el una vez que uno los detecta es fácil, ¿no? Ya vamos a cauterizar, vamos a hacer un cubetaje de la lesión. Cuando es una lesión, como en este caso, más múltiple infectada, pues se puede optar en utilizar el 5 figuras. Entonces, hay que tener cuidado con las queratosis actínicas porque son inducidas por el efecto con un impacto al carcinoma epidermoide. Después del acné vulgar, estas queratosis son el motivo de consulta común, generalmente en personas que tienen piel blanca, y vamos a ver en esto defectos genéticos de la separación del DNA. Puede ser que muchas enfermedades reumatosis que nosotros tenemos acompañan estas queratosis, como ser el seroderma pigmentoso, síndrome de luz, las pecas, el pelo claro, la calvicie son los característicos de estas personas. Y muchas de las personas en Estados Unidos del tipo de piel blanca y la gente que ha estado muy expuesta al sol sobre los 74 años. La mutación del gen supresor tumoral es muy importante, P53. Estos van a coincidir con el tema de la radiación. Entonces, hace que exista una proliferación de los fibroblastos y de los queratinocitos. Se suma el tiempo total de exposición, el grado de insolación, la calidad de procedencia. Nosotros somos un país un lugar, diré, dentro del país, que estamos sumamente irradiados. Se dice cuánto por ciento llevan las fotodermatosis. Generalmente, por cada 1000 metros de altura aumenta el 8% de radiación. Y gente que tiene piel blanca, pues tiene la tendencia a tener estas queratosis. Y mientras va pasando el tiempo, pues ya estas queratosis, y más bien un rol genético, pueden ya hacer un paso al cáncer. Entonces, vamos a decir que las radiaciones de longitud de onda, tanto los UVB de 290 a 320, los UVA de 320 a 400, ¿qué es lo que hace sobre la piel? Hay la formación de dímeros de timidina que altera este material genético de los queratinocitos, o sea, su DNA va a estar alterado, por lo tanto va a haber un clon de células basales que se reemplazan por las normales y van a atravesar la membrana basal y hacer imitación de estímulo celular. Ahora, en cuanto a la clínica de estas queratosis, les enfoco mucho,
puede existir mucho, como les digo, áreas expuestas, de cara, piel, cabelludo, orejas, cuello, escote, todo lo que está expuesto. Se puede producir sobre una degeneración solar. Si nosotros vemos, miren la mitad, esta es la degeneración solar. Una piel seca, arrugada, atrófica o laxa. Nos va a estar viendo todo lo de la piel más elástica. Entonces vamos a tener estas máculas o pápulas que son rosadas, rojas, de un contorno regular, que muchas veces tienen dilataciones vasculares y escamas finas adherentes o escamas gruesas ya con resolución. Entonces vamos a ver esta escama gruesa que nosotros vemos que a la larga pueden convertirse en lugares como que solitarios estos cuernos cutáneos, ¿no? Otra que es más pigmentada en esta piel. Entonces vamos a ver que la evolución de esta lesión es un 60%, evoluciona a un carcinoma espinocelular con esta transformación maligna. El riesgo es mucho más, no hay muchas lesiones en este caso. Puede haber una resolución espontánea, pero es muy raro. Estas hiperplasias sevacales son frecuentes. La primera vez que las han descrito ha sido el año 1980. Se dice que hay un aumento de lóbulos sebáceos alrededor del equilibrio. Y uno dice, tengo unos granitos que me han salido y no se van, unos quistecitos. Entonces no es un tumor verdadero, pero tiene características de la hermana sebácea. Que es frecuente en mujeres y tiene un carácter autosómico dominante por familiares, ¿no? Estas son las hiperplasias. Entonces vamos a ver estas pápulas que tienen de 3 milímetros, vamos a tener cifradas por telas crustáceas, vamos a tener aquí un orificio en el centro del infundíbulo, ¿no? Y que se van a ir dispersando. Uno dice, tengo granitos, tengo quistecitos, o tengo médicos, dice pápulas totalmente sólidas. El neurosebáceo. Esta parece ya el nacimiento en una pequeña placa o el crecimiento y de los cambios hormonales pueden tomar grandes dimensiones. Se habla de neurosebáceo ya son organoides. Se va a presentar en la piel cabelluda, cara, tórax, etc. como una placa lineal amarillenta, ¿no? Entonces podemos tener, como les digo, desde el nacimiento, una placa que se va a hacer un poco grasosa, plana, que va como que evolucionar. Y esto influye mucho los efectos hormonales en la pubertad. Siringomas. ¿Qué son los siringomas? Son tumores benignos pequeños que vienen de los conductos excretores de las glándulas sudoríparas. Ahí vemos estos siringomas. Entonces les van a consultar con el profesional y tienen unos granitos debajo del pasto. Entonces son obstrucción de estos conductos de estas glándulas étnicas. ¿Tienen origen hereditario? Sí. Los receptores de progesterona, igual que los sebáceos, van a incluir muchísimos pasos. O algunas veces, cuando hay pacientes que tienen tratamientos antiepilépticos, se ve relacionado con los siringomas. Pero hay formas clínicas. Entonces vamos a ver esta forma palpebral, que es mucho más frecuente, que se ve más en la pubertad. Entonces ya dijimos que los receptores de progesterona pueden influenciar en estos conductos excretores. Podemos tener también a nivel genital la forma circunscrita, que va a ser en esta vulva o pene, una forma circunscrita, o bien en mejillas, en dorso de los dedos. Puede ser unilateral y esa forma eruptiva, que es en la cara anterior del cuello, tronco, abdomen, puede diseminarse también en marcas genitales, en estas malformaciones pequeñas de color de la piel amarillentas. Entonces tiene estas formas. Otra patología es queratocarcinoma. Es un tumor epitelial frecuente caracterizado por un crecimiento rápido,
Es que la tocatroma tiene esa forma de un volcán o de un cráter, ¿no? Entonces se dice que es una forma clínica del carcinoma ya espinocelular, pero en sí estos pueden involucionar, no son tan malignos y no son tan agresivos. Los acrocordones, esto es frecuente que les pregunto, doctora, tengo unas verruguitas en el cuello. Estos acrocordones son, obviamente, tienen un rasgo, pero sí pueden estar asociados a cambios metabólicos. No puede estar asociado a una diabetes, puede estar asociada a un síndrome ovario poliquístico. Esos cambios metabólicos que son asintomáticos, son heredables, ¿no? De carácter genético, pueden influenciar el HPV6 y 11 o el goce de la ropa. Entonces, algunos tienen una característica que es exofítica, filiforme, donde hay adelgazamiento de la epidermis. Filiforme hablamos cuando tienen una base de sustentación delgada, como un pedículo, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir filiforme pediculado. Pero cuando tiene una forma que es más gruesa, ¿no? Y decimos sésilo, porque el mismo tamaño de implantación del cuerpo tiene la base, entonces hay diferencias. No es pediculada, puede ser sésile, entonces se pueden presentar de esa forma los acrocordones. El dermatofibroma, doctora, me ha salido un granito durito en mis piernas que no se pierde con nada. Antecedentes pueden ser de picadura, una lesión previa, donde el tejido fibroso va circundando y va formando esta lesión. Entonces, es un tumor benigno, se observa en pacientes de 30 años. Es frecuente en los brazos y miembros inferiores. Son pápulas sólidas que cuando apretamos se hace una deserción. Y esto para nosotros marca y es característico para distinguir. Los linfomas son acúmulos de grasa, son neoplasias totalmente benignas que se identifican por ser blandas. Son no desplazables, pero son blandas, lobuladas y puede extenderse hacia la piel que se cubre. Otra de las formas que vemos en piel dentro de los benignos son estos angiomas aracniformes. Son neoplasias vasculares que las vamos a ver mucho más en personas que tengan trastornos metabólicos, ¿sí? En pacientes inmóviles que tengan enfermedades hepáticas, no se va a ver esto que son las arañitas vasculares que van pasando. Esto tiene una irradiación que se va a partir de una arteriola central. Entonces tiene esta forma que nosotros llamamos el ventum papuloso. ¿Cuánto va a medir? Generalmente de 1 a 1,5 centímetros y algunas veces están en forma solitaria. En rostro, extremidades, asociación con estados de hiperescorbulismo, embarazo, les dije hepatitis alcohólica, y lo que tenemos que hacer es la electroterapia o el láser. Otras lesiones que van apareciendo. Doctora, me han salido unos granitos rojos, un arcito rojo. No, estos netamente también son vasculares, se llaman los angiomas en cereza. Son asintomáticas a partir de los 30 años, en tronco, en brazos también, y bueno, podemos hacer la electrocoagulación o la aplicación del láser. Tiene este color rojo, violáceo, o algunas veces pueden estar pigmentadas. Malformaciones venocapilares, son profundas. Tenemos acá este hinchazón que va a comprometer los sedimentos que pretenden proliferarse, son partes blancas, tienen esta forma como es abombada, algunas veces pueden tener una superficie más verrucosa, ¿no? Y no hay tratamiento, se espera su involución. Estos tumores vasculares, como los hemangiomas, hay una hiperplasia endotelial. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de la túnica de las vénulas capilares o arterias hay un recambio endotelial anormal que va a aparecer después del nacimiento, recién rápido, que van a tener durante el primer año una fase de proliferación y que después pueden tener la regresión o la involución a partir
Son estables, ¿no? Pero no molestan, no causan síntomas. Y es muy frecuente esta proliferación. Con estos picos, el proceso linfoproliferativo expansivo de estas células endoteliales y las alteraciones genéticas, donde van a haber una regulación en alteración de las células endoteliales. Entonces, estos son hemangiomas de la lactancia, que podemos ver de esta otra forma: lesiones vinosas, rojo-vinosas, nódulos o placas, y que, bueno, vamos a tener la regresión, que van a formar una zona mucho más blanquecina. Ahí tenemos otro, ¿no? Y podemos tener también una forma que puede ser múltiples, papuladas. Esto ya determinado por el código genético, que hablamos de una hemangiomatosis cutánea benigna, ¿no? O ya hemangiomatosis neonatal benigna. Ahí son estas lesiones que tienen el color papular o rojo. Bien, aparecen en el útero, pueden nacer ya los niños. Hay dos tipos de involución que vamos a ver. Esto es la manchita, que puede también estar en región digital cuando nacen los niños. Y muchos dicen es el picotazo de la cigüeña, pero son lesiones vasculares, porque hay una alteración del endotelio vascular que con el tiempo va a internacional. Otra de las lesiones, el granuloma piogénico, es un nódulo vascular solitario, ¿no?, que va a erosionar de acuerdo a la manipulación y que va a tener mucho sangrado. Entonces hay una lesión vascular que va a parecer un traumatismo, que tenía un grano, me lo rascaba y sangre. En este caso hay que hacer la extirpación quirúrgica. Los quistes, el quiste epidermoide es un nódulo dérmico o subcutáneo que va a conectarse por medio de estos poros. Siempre va a haber esta abertura, va a estar lleno de queratina, ¿no? Y obviamente va a estar formado por el folículo piloso, el sebo que va como que englobar esto, ¿no? Y algunos restos de queratina con abundantes líquidos. Donde se va a ver cara con la mitad superior del tronco, en el tronco también, y cuatro va a medir de 0,5 hasta 5 centímetros puede medir, y se va a conectar esta superficie que les digo por estos poros que van a estar llenos de queratina. Una vez que lo saben qué material tiene, ahí tenemos el epidérmico de uno dice, ay, no, pero no sale nada, se queda bolita. Quiste epidérmico de inclusión. El milio es algo mucho más frecuente, son pequeñas papilitas blanquecinas que van a aparecer a nivel de la cara, sobre todo en los párpados. Es un quiste epidérmico, pero hecho de queratina, son mucho más pequeños, son de color blanco amarillento, puede estar en los párpados, en los carrillos, en las frentes o en los folículos pilosebáceos. Ahí está, miden de 1 a 2 milímetros. Y bien, nevo de unión es una totalmente especial, ¿no? Aquí vamos a ver en la parte lateral con el pie, que va a tener esta presentación, este nevo de unión. Este otro es el nevo compuesto, lunar escarnoso, es decir, lunar está carnoso, o este que va a ser con una superficie media áspera, el nevo inferior. Son nevos que, bueno, podemos tener un paciente también que es melanoma. Cuando nacen con esto, ya hablamos de congénitos, que pueden tener una gran parte, digamos, de influencia genética, es más que todo por eso, y que son lesiones más grandes cuando aparecen ya más determinadas células. A diferencia de este adquirido, ya lo vamos a tener en el transcurso de la vida. Son básicamente desarrollo de estas células repulsoras de melanocitos que fueron atrapados en su fase terminal de migración desde la cresta neural hasta la epidermis. Y un pasito a la neoplasia es este displásico, que tiene características que van modificándose de acuerdo a la región. Son atípicos y se va a iniciar como un nevo melanocítico compuesto, ¿no? Entonces este es el displásico, que es generalmente el criterio, este nevo displásico lo extirpamos lo más antes posible, como decirlo, es un paso a la neoplasia. Entonces,
interesante ver proliferación de melanocitos que van a ser atípicos. En una pregunta de examen siempre les digo, ¿qué características o cuál de los nervios, el compuesto, el intradérmico, cuál es el que va a tener características atípicas que va a ser más abundante? Es el clásico. Entonces, vamos a ver que son nervios clínicamente diferentes a los adquiridos o los comunes. Y bueno, van a ser cosas que harán receptores potenciales de melanoma, ¿no? Este es el clásico, un 5% de la población de altas pacientes que tienen ya antecedentes de melanoma, y esto va a cambiar de acuerdo a la exposición. No hay un solo rasgo diagnóstico, sino es una gama de signos que nos va a llamar la atención. Otro lunar que es por el efecto final es el nevo azul regular. Toma un color más azulado y aquí hay un efecto final. El nevo azul no es malo, es clásico, es un pasito atrás. Entonces se dice que este va a tener una acumulación ectópica de melanocitos, son melanoblastos que quedan en la dermis en la fase de liberación. Hay que hacer diagnósticos diferenciales. El nevus spirus, otra forma de un nevo, que va a ir formándose, va a ser adquirido, se va a presentar en el 3% de esta raza caucásica, es como una placa donde existen muchas pigmentaciones. El nevo de Spitz es un lunar rojo hemos visto, todos los angiolitas, este ya es más serio, con bordes definidos, no tiene esa pigmentación, más bien tiene un color rojizo, y va a medir menor a un centímetro. Mucho que vemos en niños que son menores de 10 años y bueno, puede aparecer en un 10%. ¿No? La mancha mongólica, ¿no? También considerada entre los organismos, melanocitos dispersos fusiformes al interior de la dermis, que va a aparecer al momento de las niñas. Tienen la creencia, las mamás dicen, es que me cae profesora, por eso nací, no. Esto que es genético, al igual que el mundo de otra. Más en la población asiática, que es esta pigmentación unilateral de la cara, incluso incluyendo lo que son las escleras, ¿no? Va a afectar la primera y la segunda rama del nervio trigémino y algunas veces puede, pero más es unilateral, puede ser bilateral. Bueno, hasta aquí muchos de los benignos que no nos va a causar mayor daño o repercusión, pero vamos a estar ya al tema de las malignas. En primer lugar, el raso celular. Digo yo, el raso celular es el hermanito más bueno dentro de las neoplasias, porque no me va a producir lo que es metástasis. Entonces se dice que la metástasis es muy baja o casi nula. ¿Con qué otros nombres conocemos? ¿Cómo va a ser el raso celular? Tiene baja malignidad, y en el generalmente su localización puede ser centrofacial, no va a metastarizar. Entonces este puede ser benigno, cervicuterino, frecuentemente más blanco, más en mujeres por encima de los 50 años. Hay una predisposición genética que es importante porque ahí vamos a ver alteraciones de los expresores del parto. Traumatismo, cicatrices, daño clínico, radiaciones, agentes químicos, inmunodeficiencia, dermatosis previas pueden ir a un carcinoma celular. Y muchos dicen que la radiación, no a un celular, pero la radiación, temas, camas de bronceado. Y aquí yo les digo, vienen los pacientes y dicen, es que me voy a ir a la playa, que me aconseja, quiero broncearme. Pero no le aconsejo. Dice, no, doctora, yo he venido para que usted me diga qué me puedo poner, quiero broncearme o voy a ir a modelar o me voy a presentar para el certamen de mis de mis carnaval, mis zapatos. Directamente, si nosotros por apoyar al paciente, sí, vaya a broncearse, realmente queda la conciencia muy adentro, porque sabemos que a la larga esto puede inducir. No es mañana ni pasado. Conforme el transcurso de los años, nos puede inducir ya a la fallecimiento.
ajustes, etcétera, ¿no? Los ambientales, rasgos fenotípicos, historia personal, variantes genéticas y inmunosupresión. Entonces vamos a ver que sí va a haber una alteración a nivel del DNA, sobre todo en esto, porque suprimir los genes que son generalmente protectores para que no se modifiquen el cerebro. Vamos a tener varias formas clínicas en este caso: el carcinoma superficial, plano o planetoide, el carcinoma vasocelular nodular perlado, el penetrante ultifold, que es el más profundo, que va a ir hacia adentro, el pigmentado no uniforme, en la forma de fibroepitelio o tumor. La topografía está aquí. Zonas donde están más expuestas, y vamos a ver. Una forma nodular. Me ha parecido una lesión que no va perdiéndose algunas veces individualmente. Entonces vamos a tener esta lesión, que es una forma nodular. Vamos a ver que puede ser perlada, que nosotros vemos en su borde. Estas coronas perladas, que es lo que va a caracterizar al carcinoma vasocelular. Vemos aquí dentro del párpado de esta posición de toque. Vamos a ver que existe este borde perlado y desde el paciente. Y bueno, como en este caso, este paciente de sexo masculino de 56 años y entra con consulta y dice: doctora, me ha salido una lesión que la tengo mucho tiempo y realmente me preocupa. Este paciente tenía antecedentes de una insuficiencia mitral, un recambio valvular, tenía tratamiento anticoagulante, etc. Y bueno, era varios meses que presentaba esta lesión. No es un simple luna, no podemos dejar pasar, y más si vemos estos bordes que son perlados, ¿no? Y estaba dentro de lo que es el párpado. Lo que llamaba la atención era esta vía del párpado. Entonces sí se hizo el estudio patológico de la lesión, y bueno, se decidió hacer una terapia con imiquimod 3 veces por semana durante 12 semanas, y el tratamiento del imiquimod es un inmunosupresor, es una alternativa para nosotros en el tratamiento del cáncer, ¿no? Otra forma, perlar, muchas perlas que van a confluir y van a hacer esta lesión pulmonar. Y hablamos del ulcerado penetrante, donde ya va a haber una perforación profunda, estos bordes característicos perlados del vaso celular, y vamos a tener una destrucción. Ulcerado, en este caso, ulcerado, miren cómo ya empieza a retraer, y ulcerado, penetrante y ulcerado, ya la destrucción es más local. En algunas publicaciones de llama hemos encontrado que un 0.01% producimos cáncer. Por eso se dice que el vasocelular en sus diferentes formas es el mejor, es el más bueno, es bueno tener cáncer, pero es extirpando, haciendo una terapia que no sea tan destructiva, como en este caso más penetrante, podemos nosotros mejorar la calidad de vida del paciente, salvarle el cáncer. Pero hay esta forma, penetrante destructiva. Y si nosotros observamos, vemos esta úlcera, pero ¿qué caracteriza? ¿Qué caracteriza? Bordes perlados en los vasos celulares. Miren en este lado. Somos esto relevante y hace esos bordes perlados. Esta es una forma destructiva temprana. Pacientes que vienen, ¿no? Otra forma clínica es la esclerosante, como que uno toca y parece una placa atrófica, pero miren el borde. Entonces siempre tiene un borde vasocelular. Plano cicatrizado, igual como una placa atrófica, pero con su borde bien típico. Plano cicatrizal puede estar en cuero cabelludo, podemos tener en plano cicatrizal en otros lugares, como será ahí, por ejemplo, el párpado, esclerodermiforme con placas con más esclerodermia, más atróficas, fascioides, se dice porque tiene una placa con pigmento, ¿no? Que delimita su borde. Bien, pigmentado. Tengo un lunarcito, ¿no? El lunarcito, ¿no? Hay que ver realmente mejor
siempre a esas lesiones, esas diferentes formas, vamos a ayudarnos con una biopsia o una dermatoscopia. No, nosotros tenemos los dermatoscopios que, bueno, nos vamos con un microscopio ambulante, de donde vamos a ver la lesión y vamos a ver estas estructuras vascularizadas. Muchos dicen vasos arborizantes, ahí, estructuras en rueda de carreta. Entonces es lo más característico, estos son los vasos arborizados, que se ven en la dermatoscopía, pero cuando hacemos la histopatología, células basales, basalomas, citoplasma escaso, núcleo grande, entonces vamos a ver este tipo de túmulos que nos va a ayudar también para confirmar el diagnóstico. Si tenemos una lesión sospechosa, tenemos que catalogar. ¿Es alto riesgo o bajo riesgo de acuerdo a la evolución del tumor? Muchas veces optamos por la cirugía o algunas veces vamos a tener que utilizar lo que les digo, el citocindacino, una terapia intralesional de acuerdo a la época. Carcinoma espinocelular. Este es más agresivo, es una neoplasia cutánea maligna que va a estar derivada de las células de la espinocelular. Tiene el nombre de carcinoma espinocelular, epitelioma espinocelular, y que pueden tener diferentes formas, desde superficial, vegetante, verrucosas, ulceradas, etcétera, que pueden crecer con mayor rapidez. Y sabemos que son penetrantes, pueden estar hacia el fondo de la epidermis, tomando la dermis, y pueden estar dispersas ya, porque este es el que va a metastizar a diferentes órganos. Entonces es frecuente, segundo caso de piel más frecuente, en cada paciente, pero tenemos un sistema de gente de piel clara y de ocupación importante. Campesinos, marineros, comerciantes, etcétera, que podríamos ver. La fotogenia, aquí se va a sumar factores como alteraciones genéticas. Si bien mencionamos las alteraciones genéticas, la radiación solar, radiaciones químicas, sustancias químicas, procesos inflamatorios, degenerativos o la infección por el virus. Muchos dicen igual infección por el mismo papillomavirus. Ahora, sabemos que dentro de la piel normal, la inducción de estos factores, principalmente la radiación ultravioleta, etcétera, o agentes químicos, va a alterar, va a hacer que exista un clon de células. Un fallo en el P53, donde va a haber una multiplicación y sus clones de estas células, ¿no? Van a empezar a invadir. Algunas enfermedades genéticas pues, son mucho más como que con una tendencia como el albinismo, la porokeratosis, el eroderma pigmentoso, nosotros vemos con estas alteraciones del DNA con esa tendencia a que vaya a un carcinoma. La radiación X, ¿no? De rayos X, los productos, ¿no? Que van a estar, digamos, inducidos como las sustancias químicas, arsénico, brea, tabaco, van a tener esa tendencia a la gente que se cuesta tener este espinocelular o epidermónico. La infección por virus, los genotipos 16-18 van a inactivar la proteína P proteínas que va a llevar a la transformación maligna de los plasmocitos. Entonces, procesos cutáneos inflamatorios, úlceras crónicas, quemaduras, las queratosis actínicas, las osteomelitis, las ampollas de las epidermólisis ampollar o la hidrodermitis curativa. Formas clínicas igual que el espinocelular o que el vasocelular, vamos a tener varias y de acuerdo a la localización sanguínea. Esta paciente con queratosis actínica de mucho tiempo, vemos que ya esta lesión estaba totalmente modificada, no estaba empezando a tener este tipo de sensibilidad. Entonces, esta se
va a aparecer una queratosis que va a extenderse, va a ser un cuerno cutáneo, que va a ser una tendencia ya a la presencia de un en la cara, orejas, dorso de manos, gente que tiene esta característica de un poco de envejecimiento. Va a presentar su primera forma. O una enfermedad de Bowen, que es una placa descamativa de mucho tiempo, o una lesión a nivel de pene que tenga una placa roja, que va a cambiar en la tendencia a proliferar que sea en esta clase de actividad. La enfermedad de Bowen, que es esta placa pigmentada, vamos a ver, clase de actividad, que son formas clínicas de carcinoma celular. Viene a la consulta un paciente masculino, un chofer de 57 años, tenía varias parejas y bueno, tenía algunas veces que usar sildenafil, que tenía disfunción eréctil. Existía a nivel genital placas de progresión lenta en grandes, subcobalano superficial, de bordes líquidos, superficie brillosa, y vamos a ver esto. Se había automedicado por varias cosas, desde linfodros, primas antibióticas, etcétera, pero no servía. Entonces veíamos esta placa que abarcaba todo lo que era el surco y el dorso del pene de mucho tiempo. Entonces ya haciéndole exámenes salió que era una eritroplasia biliar, que puede estar también en la vulva y es considerada una lesión premaligna como un carcinoma en sí. Conducta, muchas veces se puede utilizar soluciones o medicamentos tópicos como el Brasil, que es muy irritante de la mucosa. El liquimod no tiene indicación para mucosa, pero la amputación tiene indicación, ¿no? Entonces vamos a ver que se tiende a evolucionar ya a un carcinoma y muchas veces asociadas con el Este es el nodulario queratoso, es una lesión queratinizada de una base infiltrada, que puede empezar con un cuerno, pero después puede aparecer esta úlcera. Formas nodulares de lesión celular. Entonces es importante enseñar al paciente que si le ha salido a una mancha, una lesión donde está muy expuesto el blanco, hágase control. El ulceroso, ¿no? Una úlcera de bordes, como se dice, evertidos. Siempre, si nosotros hemos visto en el vaso celular bordes lados, aquí es un borde como si hubiera hecho como la empanada, que uno recurre, pero hacia adentro, tiene bordes evertidos. Ahí tenemos un úlcero costroso, con este tipo de lesiones, úlcero costroso. Entonces vemos que es importante que cuando existe esta úlcera, aquí no hay bordes cerrados, sino más bien el borde evertido, es decir, el borde hacia adentro. Eso es lo que caracteriza. Vegetal. Muchas veces cuando estamos ¿no? Entonces ahí viene la semiología. ¿Qué es una lesión? ¿Qué es una vegetación? La senescencia cutánea que se presenta en cosas. ¿Qué es? A ver. Son eminencias cutáneas. O no sé si son eminencias cutáneas. Senescencias cutáneas. Eminencias, yo digo. Senescencias, de hecho, Podemos tener este
placa. Esa paciente, igual múltiples tratamientos, tenía esta lesión legislativa a nivel de los labios. Entonces, esta paciente de 76 años con dermatosis de 2 años de evolución, nota que en forma paulatina aparecen estas erosiones pruriginosas, muchas veces sangrantes, que ha sido tratada con múltiples tóxicos, corticoides, antifícicos, y no había mejoría. Además que había una sobreinfección por cándida y estafilococo por la zona húmeda. Mire, el aumento de volumen en curva con lesiones erosivas, ¿no? Entonces, mientras más pasaba el tiempo, más progresaba, pues teníamos estas lesiones más significativas. Paciente 76 años con dermatosis vulvar de 2 años de evolución, y en forma paulatina aparecen lesiones pruriginosas, erosiones sangrantes, ¿no? Que múltiples, con múltiples tratamientos para decidir qué tratamos. Y es esto, ¿no? El carcinoma espinocelular, las neoplasias vulvares son poco frecuentes. Entonces se dice que es el cuarto frecuencia del área genital. El 82% son células escamosas, 5% las basales, 6% el melanoma. Entonces se va a ver más en mujeres con menopausia y tienen esta relación con el glutatión. Hipodermatosis múltiple, infecciones con seroderma pigmentoso y alguna enfermedad genética de base, podemos tener múltiples versiones. Y ahí está, carcinoma oral, ¿no? Esta lesión vegetante que ya empieza a centrarse, a alterar, pues vamos a ver que es un carcinoma oral, pero viene más en varones y tiene muchas relaciones con zonas que son tabaco, de fuma. Entonces vamos a tener esta lesión. Carcinoma de la lengua. Lo mismo en el labio inferior. Esta paciente tenga mucho de sequedad del labio cuando ya viene con esta lesión, donde tomamos el estudio patológico de una lesión ulcerosa. Ahí está el carcinoma del labio. Algunos no dan importancia. ¿Para qué se me va a sanar con una lesión así? No es así. Se puede funcionar a este paciente de antihipertensión. Defecto femenino, 64 años de edad, fumadora de cigarrillos, 10 al día en los últimos 20 años. Refiere la aparición de una lesión tumoral oral de una neurología, aumentando el tamaño de forma paulatina, con dolor, cuando se pone su prótesis dental y cuando mastica alimentos. Ahí está. Estas no pueden ser mitigadas. Se hizo tratamiento con metotrexato porque es una propiedad de la piel y con los alimentos de la terapia. Hemos visto que no había metástasis y estaban mucho más. ¿Quién es él? Sigmund Freud. Sigmund Freud. ¿Quién es él? Obviamente ese es su nombre, pero ¿quién es? Me suena. Primer drogadito. Su tío de Alejandra. Me va a curar ya. Es un cuarto, ¿ves? Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Ah, sí. De morfina. Este señor fumaba mucho. Y le detectaron un cáncer oral, un carcinoma verrucoso. Ha sido sometido a 33 cirugías entre 1923 a los 39. No pudo más, murió a los 83 años, ya tomaba morfina, no le inyectaba y murió por este carcinoma oral. Entonces, ni los grandes se libran, hay que tener mucho cuidado y de factores predisponentes. La dermatoscopía, ¿qué es lo que vamos a ver? Casos puntiformes, ¿sí? Con escama difusa o musculosa, ¿no? Entonces, dice, el invasión vamos a ver mucho más, lesiones más intensas. ¿Va a haber metástasis? Sí. Repetimos la metástasis.
o una úlcera crónica que produce, que ya hemos visto la úlcera marcolina, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos. Entonces se hace el estudio patológico y bueno, se ve el tratamiento. Muchos optan por el tema quirúrgico, algunos por radioterapia o medicamentos que vayan a quitar esto. Bien, melanoma, lo vamos a terminar. Ya no. Es el último. Exacto. El cáncer de piel es el tercero frecuente, uno de los más invasivos. El término viene del griego melas, negro o marginal. Se usa para tomar en cuenta este tipo de lesiones pigmentales en relación a los melanocitos. Tiene muchos factores en esto, ¿no? Se habla de esta neoplasia cutánea que se va a originar a nivel de los melanocitos. Pero ¿cuáles son los factores de esto? Hablamos siempre de la exposición solar, el exposición de piel, la presencia de lunares que van cambiando. Entonces tiene que ver muchos factores de efecto, sobre todo la radiación solar. El que está propuesto es el ocupacional, la dieta, el hábito, conceptivos que van a estar como factores de riesgo, además de los fármacos, enfermedad de Parkinson, como la comorbilidad de una endometriosis. No, una endometriosis que puede ser un carcinoma espinocelular. Tiene fases de crecimiento, o diré, perdón, un melanoma, una fase de crecimiento, el crecimiento radial, ¿no? Entonces, ese crecimiento es como que se va a extender, es una etapa in situ del melanoma, y bueno, pues eso quiere decir que es microinvasivo, de un crecimiento como que extensión sobre todo, pero tiene un crecimiento vertical, y esto es importante ver, ¿no? El vertical es el que va entrando ya hacia las capas profundas y es el que más va a ser metástasis. Entonces es el ganglio centinela, es el primer ganglio y se va a metastizar, va a avanzar este melanoma. Y aquí vamos a medir por el Breslow, que es el efecto del grosor tumoral, que nos va a dar el tema de la supervivencia. Entonces tenemos esta técnica y también el vertical. Entonces no nos olvidemos que este nos da la supervivencia, mide el grosor tumoral y este mide la inflamación. Entonces siempre es pregunta de examen. Los dos son muy importantes en este caso, ¿no? Tanto el de Breslow como el de Breslow. Breslow, factor pronóstico, años. Ulceración, bueno, tiene que ser evaluada, el índice micótico, el margen, la satelitosis, los niveles de estrato. Entonces tenemos una fase de crecimiento horizontal radial y una fase de crecimiento vertical, ¿no? Entonces esto vamos a definir. Tenemos formas clínicas de expresión superficial, melanoma nodular, melanoma léntigo maligno, melanoma de crecimiento amplio. El de extensión superficial, vemos un nuevo que se ha ido como dispersando, ¿no? Son delgados, tienen aproximadamente, estos están sobre el mismo lunar donde se van a extender, ¿no? De esta mácula de pigmentación radial. Entonces, uno tipo más común en este caso también es el nodular, ¿no? Estas lesiones nodulares. O el léntigo maligno. Personas de piel blanca que van a presentar este tipo de lesiones. Bien. Melanoma léntigo maligno. Tenía un lunar y me salió sobre esto una manchita. Es lo que van a requerir los pacientes, ¿no? Ahí está. Melanoma léntigo maligno. Lo mismo, viene así con los manchas del paciente y que un pequeño estado ahí está. Pero fácilmente ya después se puede detectar. Lentiginoso ocral. Este es más agresivo cuando hay manchitas en el nivel de los pies, la planta de apoyo, es importante descartar, o sea, quitar en sí, porque tienden a ser melanoma. ¿Cuántas veces en planta de pie hemos sacado lunares? Porque es el más agresivo el lentiginoso ocral también por el tema de la metástasis. Ahí está, con este tipo de crecimiento, muy exótico a veces, hemos visto, de ahí vemos, ¿no? Y la dermatoscopía que es muy importante. Otro que me parece es el funguial. Doctora, me ha salido una raíz pintada en la uña. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser este melanoma funguial. Cuando ya empiezas como que a tomar toda la lámina, empieza a pigmentar o a ulcerar, se habla
melanoma de la mucosa es infrecuente presentar esto, ¿no? Los pacientes no dan mucha importancia a eso, es que me he puesto muy sordo, no es cierto, ¿no? Entonces, eso es muy puede en la cirugía, es verdad, no toman en cuenta cuando están en lugar de muchas veces puede perder hasta su sentimiento. Era oscurito, ahora se vuelve blanco, es el melanoma a melanoma. Melanomas genéticos. Entonces aquí tenemos la pigmentación y el lo mismo. Se dice que va a haber anticuerpos sobre los melanocitos también que van a procesar el pigmentación. Melanoma displásico, en un lugar donde no hay una forma determinada, pues todo el daño. Este es el metastásico. Y es como desde el inicio y como ha metastizado. Es importante ver ante un lunar que va modificando esta lesión o que se ha abultado cuando no fue por primera vez este cambio. Entonces, ha cambiado de forma, color, síntomas, tiene síntomas, hay antecedentes de cáncer en la familia, usted se ha expuesto mucho al sol, si ha tenido quemaduras solares, etc. Entonces vamos a hacer una mapeo. Entonces te dice, el paciente, a veces en el paciente este lunar no me gusta, doctor, le vamos revisando y como que ya vemos que aquí hay un clásico, de su color, su forma característica. Es más negro. Y eso llamamos el signo del patículo. Para determinar cómo está cambiando, cuándo está cambiando el lunar, y me va a hacer todos esos cambios que hemos visto. En 1965 varios dermatólogos han reunido y bueno, han dado los primeros datos clínicos de cambios de lunar. El ABCDE, asimetría, una mitad diferente a la otra. B, borros irregulares. C, color homogéneo. D, diámetro, uno que esté abultado pero que no sea superior a 6 milímetros. Y la evolución, cuando está creciendo repentinamente. Entonces se ven los puntos de Glasgow, ¿no? Que es muy importante en este caso, y las modificaciones. La dermatoscopía es esta que nos permite ver a mayor acercamiento. Entonces el tratamiento desde la extirpación. Yo prefiero muchas veces, veo esa extirpación con un margen de referencia. Y también se tiene que buscar el tema de los ramos. El ramo centinela, por ejemplo, que es el primero que va a avanzar de un lugar inicial. No es que la extirpación va a ser de este modo, ni con desde esto, abajo. Ahí está. El tratamiento de banda, tratamiento sistémico, interferón, etcétera. La radioterapia que es muy importante. El tratamiento. Y los biológicos. Nosotros no tenemos posibilidad. Estado en Buenos Aires, en un convenio sí están los biológicos en auge últimamente, pero el tema es que es muy caro. Una ampollita, nos vamos a necesitar 3 a la semana, me cuesta casi $2,500. Entonces es un precio alto, ¿no? Y bueno, ahí terminamos con nuestra. Eso pasó. Es el sol. Es el sol. Es que está, mira, ya. Está saliendo el sol. Está amaneciendo. ¿En serio? ¿O no, Alex? Está amaneciendo, ¿no ve? Porque todavía las luces están prendidas y el sol recién está saliendo. ¿De cuál te asusta? ¿Ve? Aparte, sale por el Gilmani, ¿no? Ajá, ¿ves el sol? Yeah, ok. ¿En serio, no ve? ¿Por dónde sale? ¿Qué dices? ¿Es el sol o la luna? Bueno, tienen prácticas, Sol. ¿no? Sí, espera. ¿Cómo está? Alex, ¿tienes Kleenex?